gente de Alemania en español, bienvenidos a un video más de su canal. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre bevor, vorher y vor. Y es que reconozcámoslo, o sea, yo la verdad es que no entiendo por qué tienen que utilizar tantos términos para decir antes. Algo tan simple como la palabra antes. Tan simple, before. Pero no, es alemán, ¿qué podemos esperar? Así que nada, si quieres saber realmente cómo usarlos correctamente, quédate en este video y míralo hasta el final. No vale desconectarse, míralo hasta el último minuto. Empecemos con esto. Bueno, vamos a iniciar entonces con bevor. Antes de entrar en materia, vamos a establecer que bevor significa antes. Esa es su traducción, tal cual. Antes, para los que hablan inglés, significa before. Pero entonces, ¿cuándo se utiliza bevor? Se utiliza bevor si su acción, la cual está en nuestra cláusula o en nuestra frase subordinada, genera un proceso o un estado que es posterior a nuestra oración principal. ¿What? Lo sé, eso suena como un momento, ¿esto con qué se come? ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que cuando utilizamos before, es decir, antes de o antes de que, estamos indicando que se realizan dos acciones. Una sucede primero y luego sucede la otra. Y ojo, aunque las acciones no son simultáneas, las dos oraciones o las dos frases como tal deben utilizar el mismo tiempo verbal. En nuestra vida cotidiana, siempre que nosotros nos vamos a ir a dormir, tenemos unas acciones previas o una rutina previa antes de irnos a la cama. Vamos a decir que todos nos lavamos los dientes antes de ir a dormir. Eso espero, ¿no? Entonces, antes de irme a la cama, yo me lavo los dientes. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos dos acciones. Tenemos una frase principal, que es lavarse los dientes, y tenemos una frase subordinada, que es antes de irme a la cama. Si yo no me lavo los dientes, no importa, yo no puedo ir a la cama. Simplemente no usamos bevor en este caso. Pero no son acciones que necesiten estar conectadas, no son acciones que se requieran la una de la otra. No, en este caso simplemente estamos diciendo que antes de ir a la cama, que es mi acción posterior, yo necesito haber hecho algo, que en este caso es lavarme los dientes. Oigan, si les estoy dejando esto claro o les estoy dejando la vida, porque es que no lo sé, espero me estén entendiendo. ¿Cómo diríamos nosotros entonces si queremos decir que antes de ir a la cama me lavo los dientes? Diríamos entonces, bevor ich ins Bett gehe, putze ich meine Zähne. Putze ich meine Zähne. Aquí les debe estar apareciendo en pantalla. Analicemos el orden de esta frase. Entonces decimos que bevor está iniciando nuestra oración, nuestra frase, que es nuestra frase subordinada. Si se dan cuenta, tenemos bevor, después ich, que es nuestro sujeto, y el verbo está al final, aquí, conjugado, según el sujeto, que en este caso es yo. Bevor ich ins Bett gehe, putze, ponemos una coma, e inmediatamente el verbo de nuestra oración principal, que en este caso es lavarse los dientes. Putze ich meine Zähne, plural. Me lavo los dientes. Recapitulemos. Usamos bevor cuando nuestra frase subordinada, es decir, donde está ubicado bevor, lleva un proceso, tiene una acción que es posterior a una oración principal. Veamos entonces otro ejemplo pues de la vida cotidiana. Usualmente cuando yo me levanto para ir a trabajar o cuando estaba en el colegio, antes de desayunar yo me bañaba primero. En este caso queremos decir que yo me baño cada mañana
antes de desayunar. Es decir, ich dusche jeden Morgen bevor, bevor ich frühstücke. ¿Ok? Bevor tiene una característica y es que nosotros podemos invertir el orden de las cláusulas, el orden de las frases. Yo puedo decir, ich dusche jeden Morgen bevor ich frühstücke. O yo puedo decir, bevor ich frühstücke, dusche ich jeden Morgen. Es decir, no me va a cambiar el sentido de lo que estoy diciendo si yo cambio la posición del Hauptsatz y de nuestra oración subordinada. En este caso estamos usando bevor porque estamos diciendo que mi acción posterior a bañarme es desayunar. Es decir, hay una acción, hay un proceso posterior, que es lo que les estoy diciendo. En este caso estamos conectando dos verbos y dos frases. Bueno, ahora bien, cuando utilizamos vor, vor conecta sustantivos. Además, va siempre, por favor, ¿en qué caso? Lo estoy escuchando. Correcto, va siempre con dativo. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cómo usamos vor? Decimos que tenemos vor más nuestro sustantivo. Podríamos traducirlo en español como antes de. El de es clave aquí para la traducción para nosotros. Entonces, vor dem Essen, antes de la cena o antes de la comida, como le digan ustedes. Si ven que está en dem, no dice das Essen, dice dem Essen porque está en dativo. Vor dem Essen. Y así lo podemos utilizar con muchas cosas. Antes de, no sé, hacer ejercicio, antes de meditar, antes de orar, antes de, no sé, tomar un aperitivo, antes de ir al cine. En este caso usamos vor. A veces nos podemos confundir porque decimos, a ver, por ejemplo, si decimos vor dem Meditieren, podríamos pensar, pero bueno, meditar en este caso no sería como, no necesitaríamos como la meditación en vez de meditar. En eso como que no le paren tantas bolas, no le pongan mucha atención. Simplemente piensen que este vor va con un sustantivo y nos traduce de, antes de tal cosa. Así de simple, o sea. Entonces, ya que estamos hablando de meditar, digamos, queremos decir que antes de meditar, no sé, Lucía apaga su celular. Vor dem Meditieren, vor dem Meditieren, macht Lucía oder Lucy ihr Handy aus. Recuerden que el verbo en este caso apagar es ausmachen. Y como es un verbo separable, tenemos que colocar aus al final. Entonces, vor dem Meditieren macht Lucy ihr Handy aus. Si se dan cuenta, tenemos una sola oración en este caso. No es como ahorita cuando hablábamos de bevor, que tenemos una cláusula subordinada y una cláusula principal, ¿no? En este caso tenemos una simple oración, una completica, solita, por decirlo así, que es, antes de meditar, Lucía apaga su celular, ¿cierto? Antes de, es que se los repito varias veces para que se les quede. Vor dem Meditieren macht Lucía ihr Handy aus. Así es simple. Bueno, veamos otro ejemplo, a ver si nos queda un poquito más claro este vor. Podemos decir, por ejemplo, que María, no sé el nombre que quieran poner, tiene una cita. María ist vor ihrem Date sehr aufgeregt. Si se dan cuenta, vor lo podemos utilizar ya sea al principio o entre la oración, ¿ok? En eso no va a cambiar. Podemos decir, vor ihrem Date ist María sehr aufgeregt. Así de simple. Espero que vor les haya quedado claro. Al final del video vamos a tener más ejemplos con bevor, vor y vorher. Así que no se angustien si todavía tienen ahí un poquito de confusión. Así que nada, vamos a dar paso ahora a vorher.
¿Cómo traduciríamos en este caso vorher? Si yo quiero decir, yo voy, pero antes de eso voy a dormir. O yo iré, pero antes de eso quiero dormir. Pero antes de eso, antes de eso. ¿Cómo lo diríamos en alemán? Ich werde kommen, aber vorher möchte ich schlafen. Repitamos, igual aquí lo están viendo. Ich werde kommen, aber vorher möchte ich schlafen. Iré, pero antes quiero dormir. Pero antes de eso. Ese de eso no podríamos poner como entre paréntesis, pero es como para que tengamos un poco más claro ese vorher. En inglés, si quieren tener la traducción como para comparar un poquito, sería como I will come, but before that, ahí tienen, before that, vorher, I want to sleep. ¿Ok? Veamos otro ejemplo para que nos quede claro. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces ven unas películas que dicen, no, qué hueso de película. Pero uno ya sabía de antemano que la película iba a ser horrible, que iba a ser malísima, pero aún así uno la vio. ¿Cómo podríamos hacer un ejemplo de esto? Podríamos decir entonces, der Film war furchtbar o schrecklich, aber das wusste ich schon vorher. Der Film war furchtbar, aber das wusste ich schon vorher. ¿Qué traduce? El film o la película estuvo malísima, estuvo mala, pero yo ya sabía eso antes, ¿ok? En este caso ese vorher es como, eso ya lo sabía antes de ver la película, yo ya lo sabía. Así que nada, espero que bevor y vorher les haya quedado claro con este par de tips, con este par de explicaciones y estos ejemplos que son muy comunes, muy cotidianos. Así que nada, espero que les haya servido muchísimo. Si tienen ejemplos, porfa, compártanlos, escríbanlos aquí abajo, porque a veces de pronto no se nos vienen otros a la cabeza y bueno, todo esto nos sirve a todos. Así que nada, no se muevan todavía, esto no ha acabado, caray, esto no ha acabado. Les voy a dejar unos ejemplos más a continuación para que puedan tener otro poco más de idea con respecto a estas 3 pequeñas palabritas. Así que nada, les agradezco por ver hasta el final el video. No olviden suscribirse y compartir para que otros se animen también a aprender alemán con nosotros. Un beso, chao. Bevor wir den Kuchen backen, müssen wir Mehl und Zucker kaufen. Bevor wir den Kuchen backen, müssen wir Mehl und Zucker kaufen. Vor dem Einschlafen lernen wir effektiver. Vor dem Einschlafen lernen wir effektiver. Vor der Arbeit trinkt Thomas immer einen Kaffee. Vor der Arbeit trinkt Thomas immer einen Kaffee. Thomas trinkt immer einen Espresso, bevor er anfängt zu arbeiten. Thomas trinkt immer einen Espresso, bevor er anfängt zu arbeiten. Bevor die Geschäfte gleich schließen, gehe ich schnell noch einkaufen. Bevor die Geschäfte gleich schließen, gehe ich schnell noch einkaufen.
Die Touristen gingen in ihr Hotel. Vorher hatten sie eine Stadttour gemacht. Die Touristen gingen in ihr Hotel. Vorher hatten sie eine Stadttour gemacht. Konntest du das nicht vorhersagen? Konntest du das nicht vorhersagen?